chicos, entonces, como venía diciéndoles, entonces tenemos lo que es, ya para el siglo XVIII, que es los años de 1700, ya lo que vamos a tener es el gobierno del buen Luis XVI. Entonces, vamos a nuevamente a compartir pantalla para que ustedes sigan viendo la guía. Ok. Entonces ya tenemos lo que es el buen gobierno del buen Luis. ¿Qué es lo que va a generar en sí la Revolución Francesa? Acontecimientos importantes que se desarrollan en la Revolución Francesa. Entonces, tenemos el primer acontecimiento, unos estados generales, que es la imposición del impuesto, ¿no? Estados generales. Que es el impuesto que colocan de más y el impuesto que va a llevar a esta revolución. Tenemos lo otro, el otro, que no solamente se quedan con este impuesto, sino que van a revolucionarse quemando la cárcel, ¿cierto?, de la Bastilla. Después de la cárcel de la Bastilla, van a generar un gran temor entre la nobleza y el rey, ¿no? Esa nobleza y el gobierno que va a hacer ese gran miedo. Recuerden que hay otra parte de la historia de la Revolución Francesa, que es la segunda, que se va a generar un gran terror, que se va a generar Robespierre, ¿no? El gran miedo. Después vamos a tener lo que es la creación de la Asamblea General. Es el primer tipo de gobierno después de la monarquía que se crea en Francia. Y por último, bueno, uno de los últimos, vamos a tener lo más importante que va a impactar a la humanidad, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces, como venía diciéndoles, acá, entonces, teníamos lo que es la línea de tiempo. Entonces decíamos que tener en cuenta años y fechas. Entonces la primera, tenemos que tener en cuenta el inicio de la crisis, que es en el gobierno de Luis XIV, que se da en 1643 hasta 1715. De ese mal gobierno y esos gastos excesivos en la nobleza, lo hereda su bisnieto, que es Luis XV, que hace nuevamente imposición de impuestos. Cuando termina ese gobierno, lo hereda, ustedes vieron el video, que lo hereda el buen Luis XVI, pero él no quería ser gobernante, sino que le tocó por línea de tiempo. Y deja que la mayoría de la nobleza maneje su gobierno. De ahí, en esa época, en el siglo XVIII, en los años de 1789, se desata el 14 de julio dicha revolución. Acontecimientos importantes que se desarrollan en esa revolución. Los estados generales, que fue esa reunión de pelea entre el clero, la nobleza y el mismo rey, y la imposición de este último impuesto, ¿no? La quema de la cárcel de la Bastilla por esa burocracia o esa burguesía del estado llano. El gran miedo o esa época de tensión que hubo en los campos, ¿cierto?, en donde los nobles tuvieron que huir de sus siervos y de sus campesinos. La última, que es la conformación de esa revolución en sí y el liderazgo de esa burguesía del tercer estado, que es la Asamblea General, donde todo el mundo tiene participación y retoman un modelo importante. Ese modelo importante es de la democracia en Grecia, ¿no?, donde todos tienen la capacidad de opinar o tener sus ideales de cómo quieren administrar a Francia. Sabemos que pues quien va a tener mayor participación es la persona que tenga, digamos, más cantidad de dinero o que tenga una participación o una influencia política, en este caso. Y como resultado de esas discusiones entre ellos, van a tener lo que son la declaración de la conformación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a impactar al mundo, y hasta el día de hoy lo tenemos. Y vamos a tener también la conformación de las tres banderas importantes, lo que es la libertad, igualdad y fraternidad. Hay algo que también se nos escapó un poquito de acá, revisando la lista, es que se nos escapó la ayuda que le propició
Francia a la independencia de los Estados Unidos. Algo que recuerda eso siempre va a ser la Estatua de la Libertad. Resulta que la Estatua de la Libertad encontramos una estatua en Nueva York y la otra la encontramos en Francia. Se dice que Francia se la regaló a los Estados Unidos para recordarle que ella le ayudó a la independencia de Estados Unidos. Adicionalmente, esos favores de independencia se van a ver recompensados cuando se desarrolle una primera y una segunda guerra mundial. ¿Listo? Entonces acá Estados Generales, cárcel de la Bastilla. Acá, que no se les olvide, el envío de tropas a los Estados Unidos en su independencia, ¿no? Independencia. El envío de tropas de los Estados Unidos a la independencia. Es uno de los requisitos importantes que agravó esta crisis y el endeudamiento, ¿no? Y otra también importante es que le cerraron las fronteras a ellos para no poder huir de esa revolución. Entonces, muchos países también cerraron fronteras, tanto en lo político, en lo social y en lo económico. Entonces, político no querían nada que ver con el buen Luis XVI, en lo económico mucho menos querían ver ese trigo, ese trabajo de esos campesinos reflejado en otro tipo de monarquía. Y en lo social no querían nada de ver que esos ideales de revolución se pasaran a otra población, a otro tipo de monarquía, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestra línea de tiempo. ¿Ya la terminaron? No. Pues no, profe, obvio no. Hay que copiarla. Claro. Pues si la quiero hacer... Profe, pero ¿por qué nos das tan poquito tiempo para hacer? Es que, profe, el taller está re largo. No, porque es que yo les voy a ayudar lo que es. Les voy a ayudar lo que es punto, este es el punto creo que 2, 3 y 4, y ustedes lo que harían el 5, el 6 y el 7, que son los últimos. Y el 9, creo. 7, 8 y 9. Pero son muy sencillos porque ustedes manejan el tema. Lo manejamos, pero el tiempo nos maneja a nosotros. Bueno, ahí negociamos entonces al final el tiempo, a ver. ¿Qué proponen? Bueno, profe. Para lunes. Ya cálmese. Para mañana. No, conchudo, no se pase. De la mañana. Yo pensaba que iba a ser de la noche. No, Noche. Bueno, profe, contigo. Bueno, ¿listo? No, profesora. No copia eso. Voy a compartir en este momento mi pantalla para hacer ver el siguiente puntaje. Bueno, entonces, tenemos ya la línea de tiempo. Dice, clasifican los hechos que se presentaron en la lectura en económicos, sociales y políticos. Entonces, los hechos que nosotros recordamos, tanto del video, vamos a incluirlos ahí, como también los hechos económicos, sociales y políticos que nos presenta la lectura. Vamos con, ese es el tercer punto. Voy con el tercer punto. La idea es que ustedes no se queden, entonces, ¿Cómo así? escribiendo, ustedes van escribiendo en su cuaderno también. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Tercer punto. Entonces, ¿cuáles son los hechos económicos? ¿Cuáles impactaron la economía de Francia? ¿Cuáles impactaron la sociedad? ¿Y cuáles impactaron la política? Entonces los vamos a clasificar. No, ya que. Profe, ¿qué era lo último que aparecía? Aparecía libertad, las tres banderas importantes, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, vamos con los hechos económicos. Entonces, hechos económicos. Los hechos económicos. Bueno, hechos económicos que se hayan desarrollado en la Revolución Francesa. Entonces, de hechos económicos. Primero tenemos una imposición de impuestos, ¿no? Los impuestos. La segunda, tenemos un apoyo económico a los Estados Unidos. Lo tercero, tenemos una vida de lujos en la nobleza, ¿no? Lo cuarto,
Tenemos cantidad de ¿qué? De nobles ocupando cargos que no ameritan ese impuesto o ese subsidio que le llega del Estado, ¿no? En este caso de la monarquía. En lo económico que también tenemos, el pueblo tiene hambre, ¿no? Otra, que para poder financiar el apoyo económico a los Estados Unidos tiende a endeudarse más, entonces endeudamiento con otras naciones. Y la última, ¿cierto? Es que tiene que tener un ejército permanente, ¿cierto? En su territorio por miedo, escuchen, a que Inglaterra se cobre por independizar a los Estados Unidos. De ese ejército permanente y de esa caballería permanente se va a conformar un ejército que se va a llamar el Gran Army. El Gran Army va a ser el ejército líder de Napoleón Bonaparte, que más adelante va a influenciar a los nobles y se va a quedar con todo el Estado francés, cuando el pueblo está ahí, ¿no? Y ahí es donde empieza el imperio napoleónico. Él ni siquiera fue monarca, o fue senador, o fue aristócrata, sino quiso ser emperador. Igual como restaurar ese imperio romano, ¿no? Y teniendo en cuenta la militarización, también van a provocar mucho a los campesinos, ¿no? Para que se vayan en contra del Estado. Ahí tenemos las causas económicas que se desarrollaron. ¿Listo? Bueno, vamos con las causas de aspecto social. Acá vamos con lo social. Profe, tienes tu batica como en el colegio. Sí, así me Qué siento lindo. más familiarizada. Qué lindo. Sí, a veces ustedes me van también a ver un uniforme. Mi hijo le encanta. Y me esculca para sacarme marcadores. Bueno. Oh, Entonces, en lo social vamos a tener en cuenta lo primero que va a llevar a la revolución fue las injusticias del rey. Entonces, va a tener las injusticias. Del rey hacia el pueblo, ¿no? Hacia el pueblo. Lo segundo más marcado son los tres estados. La división de clases tan marcadas que se dan en Francia, ¿cierto? Representan los tres estados. Lo que es la estratificación social. Otra causa importante de lo social, que tristemente ellos se quedaron en la Edad Media, ellos se quedaron en un sistema feudalista. Entonces, tenían un sistema feudalista. Y nos faltaría acá el método de represión social que ellos tenían, que era la represión por medio de la cárcel, ¿no? Profe, ¿este video lo subes a la plataforma? Sí, lo estoy subiendo a la plataforma. Ya subí el de ayer, el del otro octavo. Creo que sí, este también lo voy a subir. Va Daniel para que lo suba. El asesor pedagógico. Represión por medio de la cárcel, eso se llama la cárcel de la Bastilla. ¿Listo? De lo social, podemos también colocar el temor que sintieron la nobleza, ¿no? El gran miedo.
Recordemos que hay un gran miedo y va a haber un gran terror. No lo vayan a confundir. Listo, eso sería desde la parte social. Miramos la parte política. Y Vamos a mirar la parte política. Desde la parte política. Bueno. La primera idea de la parte política, tenemos que decir que en este caso es una transformación del gobierno, ¿no? Una de las causas es la transformación del gobierno. La transformación del gobierno. Bueno, lo segundo que tenemos que decir de esto es que en esas relaciones políticas se cierran fronteras con otras monarquías, ¿no? Entonces, diríamos que limitan la revolución, cerrando fronteras con otras naciones. Cerrando fronteras con otras naciones. También teníamos que en lo político, diríamos que ya el poder se hace por medio de la Asamblea Nacional, ¿no? La organización de todos. Entonces se crea la Asamblea Nacional. Sería como un tipo de Senado en Grecia, ¿no? Se crea la Asamblea General. En lo político aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Listo? Listo, tendríamos desde lo político. Ah, y me falta una. Las buenas, ojo, buenas relaciones sociales, las buenas relaciones sociales con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Listo. Ahí estaría todo desde el aspecto Una político. pregunta, una pregunta, ¿qué significa si es HC? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Gracias. Bueno, mientras que ustedes van copiando, yo voy mirando el siguiente punto. El siguiente punto es súper sencillo también. Es sobre mirar la distribución de los estados, si no estoy mal. Ya lo miro. profe, ¿qué es el segundo? ¿Limitan la revolución cerrando fronteras con otras naciones? Sí, entonces, transformación del gobierno limita la revolución cerrando fronteras con otras naciones. Entonces, por ejemplo, España no quería que su monarquía o su tipo de gobierno, la gente se revolucionara. Entonces, lo único que dijo es que nosotros, eso es como una peste, no vengan a nosotros a utilizarnos en nada, no queremos saber nada de usted. Loser. Lo único que quisieron saber fue porque recordemos que María Antonieta tenía familia en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, y así como que iban haciendo relaciones para poder sacar los hijos y sacarla a ella, pero al fin recuerden que ellos quedaron encerrados en el Palacio de París, en la Casa de París, y de ahí no las dejaron salir. Y recuerda que para abdicar el poder, más adelante que ellos abdican el poder, tienen que entregar el poder de sus hijos, de ellos, y cuando abdican el poder, deciden Robespierre cortarles la cabeza, así como la reina roja, corten la cabeza y le cortaron la cabeza. Con la persona que creó la guillotina, ¿no? Literal. Pues ahorita volvemos a entrar. Sí. Apenas se termine, ingresamos. Bueno, chicos, vamos con el cuarto para que les quede los otros que son más sencillos. Que eso ya es más de argumentación por parte de ustedes. Profe, ¿y cómo así la caricatura? O sea, la caricatura, ¿cómo la hacemos? ¿O cómo?
Recordemos que una caricatura, ustedes hicieron una caricatura, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la caricatura para el gobierno escolar, la idea es exagerar algunos de los hechos importantes que se dieron. Entonces, no se puede hacer una caricatura huyendo Salud. los nobles del campo por el gran miedo, o pues, no sé, haciendo al buen Luis cortándole la cabeza, o no sé, aguantando hambre, etcétera. Entonces, la idea es que Re ustedes buena actividad, profe. pueden, no sé, también la gente pidiendo comida, hambre, y el buen Luis bien gordito, ¿qué? Bien rellenito, no sé. Ustedes son muy... O, profe, Con un pan en la o mano también, diciendo no hay. profe, o también dibujando como la reina, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, a Para la reina Antonieta. a la reina Antonieta que dijo que coman pastel. ¿Te acuerdas de esa parte, Sí, profe? sí, dice que coman pastel. Ustedes se vieron, yo les quería comentar, ustedes se vieron la película de Blancanieves, pero versión Disney. Sí, Sí, señora. Bueno, la versión Disney, no la de dibujitos, sino la que la protagoniza las personas. Hay una escena la muy curiosa real. de esa película, sí, hay una escena muy curiosa de esa película que dice que, ay, díganle a los pobres que el pan es también comida. Es algo similar a lo que dijo María Antonieta. Y como que representa esa película representa con los 7 añitos y todo lo demás, de la versión que les estoy diciendo, que ya es personificada, representa cierta crisis de esa revolución francesa que se estaba viviendo, o esa crisis que se está viviendo en Francia. Bueno, chicos, vamos con el cuarto. ¿Ya? Sí. Listo, vamos con el cuarto, para que les queden más poquitos. Bueno, el cuarto nos dice, realiza un mapa conceptual donde expliques el gobierno de la época teniendo en cuenta la subdivisión del Estado ya, completo. Entonces, vamos a hacer de una vez la subdivisión, vamos a hacer nuestro mapa conceptual. Entonces, en el primer cargo tenemos al rey. El rey se llamaba en ese momento de la revolución, se llamaba Luis XVI. Luis XVI. Bueno, este Luis XVI era la persona que cobraba o mantenía los impuestos, ¿no? Que se les retribuía. Entonces, en el que se les retribuía los impuestos. Distribución de impuestos. Esa retribución de impuestos, ese primero, se conoce, ojo, con alguien aliado, pero no tan poderoso igual al rey, pero sí tenía un significado importante en ese tipo de monarquía. Entonces tenemos lo que es el clero, ¿cierto? O la iglesia, que se sabe que se le tiene que dar el 10% de los impuestos de retribución o también el 10% de esos impuestos o de esas ganancias que tienen o obtienen de la guerra. Recordemos que el rey tiene una monarquía. Esa monarquía o ese tipo de gobierno se llama monarquía absolutista. Se llama monarquía absolutista. De esa monarquía absolutista decimos, espera con otro color, acá, decimos que esto primero se llama el primer estado. Se conoce como el primer estado. Vamos con el segundo. El segundo estado, decimos que están la nobleza, y de la nobleza se desprenden los cargos burocráticos. Los cargos burocráticos hacen referencia a los tipos de magistrados en todas las funciones.
a ellos se les tiene que dar un tributo, ¿cierto? Ese tributo también es del 10% de las Profe, ya cosas. se va a cortar. Entonces, estábamos diciendo que tenemos la nobleza. Entonces, sabemos que la mayoría también de desfalco que hay en Francia por esa crisis es parte de la nobleza, ¿no? Porque mucha nobleza no están vinculándose con su cargo, no están desarrollando lo que necesita para la sociedad, sino solamente desfalcando las arcas de esa nación. Entonces, hay muchos cargos burocráticos, se apoderan de esos cargos burocráticos y esos van a generar magistraturas o magistrados y ellos tienen que pagarle siempre a la población lo que es el 10%. Eso se desconoce como el segundo estado, ¿no? Segundo estado. Tenemos lo que es el segundo estado. Vamos con el último estado. Se conoce como estado llano o tercer estado. Estado llano o tercer estado. Y aquí hay una estratificación también social. Entonces comenzamos con los banqueros, mercaderes, comerciantes, artesanos, campesinos y siervos. Y tenemos lo que son una estratificación social. Esa estratificación social se decía que eran los que peor cargos ocupaban, ¿cierto? Y peores labores desempeñaban. Sabemos que la idea de esta revolución nace de las primeras clases sociales, ¿no? Que serían banqueros, mercaderes, comerciantes y artesanos, y son apoyados lógicamente por los campesinos y los siervos. ¿Listo? Bueno, entonces, repasamos rápidamente nuestro mapa Profe, conceptual ¿puedes bajar un poquito la cámara, por favor? de Un distribución. ¿Listo? De distribución. poquito más arriba, profe. Ahí. Entonces, tenemos nuestra distribución. Entonces, en el primer estado, tenemos el rey, el buen Luis XVI, de una monarquía absolutista. Lo importante era la retribución de los impuestos, ¿cierto? Y también tiene a un aliado que va a ser el clero, que también se le va a pagar el 10% de esa retribución. Eso se conforma como el primer estado. El segundo estado está conformado por toda la nobleza, que ocupan todos los cargos burocráticos desarrollados en magistraturas o magistrados, y también se les da un tributo casi del 10%. El tercer estado está representado por una estratificación social interesante. Tenemos los banqueros, los mercaderes, los comerciantes, ¿cierto? Los artesanos, los campesinos y los siervos. Sabemos que los banqueros, mercaderes y comerciantes van a ser los que van a suscitar al pueblo para que se revolucione, que eso es lo que se conoce como la burguesía de esa época, ¿no? La burguesía. Se conoce como ese tipo de burguesía, hasta comerciante. Se conoce como ese tipo de burguesía que va a llevar a que se revolucionen y ellos van a ser los que tributan. Profe, una pregunta, ¿por qué de los impuestos solo el 10% le daban al clero? En realidad, el clero no debería recibir nada. Pero se acuerda que había una ley de indulgencias y una ley de sometimiento al clero, entonces la gente, pues, para ir a las iglesias o para comulgar o para que se pudieran casar, bautizar, para poder enterrar a sus muertos, etcétera, entonces se le tenía que pagar un tributo para así que esta iglesia se pudiera mantener, porque el Estado no la iba a mantener. ¿Listo? Era una parte.
La otra era porque era de agradecimiento a cosechas, otras era por agradecimiento a que habían ganado la guerra, entonces era como un requisito a contribuir. Gracias. Profe, después de siervos no viene nada. No, después de siervos serían los esclavos, pero en esa época esclavos así, no, eran más siervos. Okay. Los esclavos más se presentaron en América Latina, cuando se da la independencia, el grito de independencia. Profe, ¿qué es lo que dice debajo de magistrados? Dice magistrados un tributo del 10%. Gracias. Bueno, el quinto dice, explica la importancia que tuvo el lema de la Revolución Francesa. Las 3 banderas importantes que se crean, libertad, igualdad y fraternidad. Esa sí es de argumentación de ustedes, entonces no se las voy a responder. No se las voy a responder. Identifica causas y efectos que se presentaron en la Revolución Francesa según la lectura. Esas sí se las puedo ayudar. La idea es que les voy a enseñar cómo se hace, ustedes la completen. La idea al menos es que ustedes tengan 8 causas y 8 efectos. ¿Listo? Profe, ¿qué significado tiene la palabra tributa? Son las personas que dan los impuestos, a las que les exigen el impuesto. Ah, o sea, solo los que tributaban pagan el impuesto. Exacto. ¿Nadie más? Ni Nadie. siquiera los bancos. No, claro, los banqueros, los mercaderes, comerciantes, artesanos y campesinos y siervos eran los que tributaban, ¿sí? Pero los que verdaderamente dijeron no podemos más, no podemos pagar esas injusticias, van a ser los banqueros, los mercaderos y los comerciantes, donde van a decir no y no, y van a convencer a los campesinos y a los siervos para que se revolucionen. Ah, gracias, profe. Porque ellos mismos se daban cuenta del mal manejo del buen Luis XVI, de su dinero, y también que cada día iba endeudando más su nación. Entonces, ellos manejaban todo el sector económico y decían, no, pero ¿cómo así? Solamente le estamos contribuyendo a una persona que está malgastando los recursos. Ni siquiera una nación, a una sola persona. Gracias. Bueno, chicos, vamos con la siguiente. Identifica las causas y efectos que se presentan en la Revolución Francesa. El quinto ustedes lo hacen. El sexto les va a ayudar la primera parte. Ustedes terminan la otra. Yo les voy a escribir las causas y ustedes tienen que identificar los efectos. Entonces, vamos con el quinto, sí, sexto. Ustedes hacen el quinto. Entonces escribimos causas, efectos. Entonces, para que entiendan que es una causa y un efecto, les voy a explicar por medio de un ejemplo. Entonces, causa, se fue la luz. Efecto, me quedé sin internet. Y no puedo dictar la clase. ¿Listo? Entonces, la primera causa, cobro de impuestos. ¿Cuál sería el efecto? Ustedes deben saberlo. Causa, opresión. Efecto, lo colocan. Causa, cobro de impuestos. Efecto, ustedes deben saber. Siguiente, causa, opresión al pueblo. Efecto, deben colocarlo. Causa, apoyo a los Estados Unidos en su independencia. Efecto, lo colocan. Causa, se genera la Asamblea General. Efecto, lo colocan. Causa, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Efecto que va a tener 4, 5, 6.
Siguiente. Coloquemos esta. Abdicación. Abdicación del poder del rey y su familia. Efecto lo van a colocar. Me falta uno. 6, 7, 8. Me falta uno. Profe, ¿qué dice en la última? Abdicación. Abdicación es entregar. Abdicación del poder del rey y su familia. Otra. Hambruna e injusticia. Justicias. Efecto que va a generar. Y me falta una. ¿Dónde la colocar acá? Partes. Dime. Profe, ¿puedes subirlo un poquito? O sea, de tal forma que se vean todos. Profe, una cosa. Con la abdicación del poder del rey y su familia, ¿se refiere a que el rey y su familia entregaron el poder o que a ellos les entregaron el poder? Supongo que entregaron el poder, ¿no? No, ellos no les podían quitar el poder. Tenían que entregarlo voluntariamente para que el poder fuera un símbolo hacia el pueblo. Porque si lo mataban, decía que continuaba el siguiente en la línea de sanguínea. Entonces, si mataban a sus hijos, pues iba a continuar sus primos, ¿cierto? O los sobrinos del mismo rey. Entonces tenía que voluntariamente le entregar el poder. Eso se refiere a que les entregaron el poder. Okay. Que entregarlo. En este caso, por lo general, siempre cuando ha habido monarquía, si el rey entrega el poder, siempre al final le hacen la promesa al rey de que lo van a liberar con su familia, pero en realidad lo que hacen es asesinar para que no pueda restaurar su monarquía. Así le pasó también al zar Nicolás II en la Revolución Rusa. Que hay una película también muy famosa de Disney que es El cuento de Anastasia, con la familia Romanov. Bueno, acá, hambrunas e injusticias, y la otra, la vamos a colocar, me falta una, los estados generales, causa estados generales, ¿perfecto? Entonces acá es una causa, eso es una causa, ¿no? Estados generales, y el efecto sería, lo colocaría. Profe, lo que acabaste de describir es causa. Sí, es una causa. Ustedes tienen que ubicar todos los efectos. Entonces, cobro de impuestos. Cobro de impuestos, ¿cuál sería su efecto? La Revolución Francesa. Opresión del pueblo, ¿cuál fue su efecto inmediato? Apoyo a los Estados Unidos en su independencia, ¿cuál fue el efecto? Asamblea, la creación de la Asamblea General, ¿cuál fue su efecto en la población y en esta revolución? La creación de derechos del hombre y del ciudadano, ¿cómo impactó? ¿Cierto? Fue efecto a corto o a largo plazo. Abdicación del poder del rey y su familia, ¿cuál fue la consecuencia o ese efecto que tuvieron ellos, ¿no? Hambruna e injusticias que generó en la población. Y por último, la creación de la generación de los estados, valga la redundancia, generales, que generó, cuál efecto tuvo dentro de esta revolución. Puntos para que ustedes los desarrollen. Plazo hasta cuándo tiene. Vamos a dejar el plazo hasta mañana. Las 8. De la noche. ¿Hasta qué? Hasta las 8. De la noche. Bueno, dejémoslo hasta las 8 de la noche, pero espero que ya lo empiecen a subir lo empiezan a subir a las 5. La idea es que lo suban a las 5 para que yo pueda sentarme el domingo a revisar. Cabe aclarar que de mañana, ¿no? O sea, a las 8 de la noche de mañana. De mañana, no de hoy, de mañana. De mañana y Sí, de mañana. circunstancias que deben tener. Recuerden subir los archivos en formato de PDF. Ustedes lo desarrollan en su cuadernito
Se toman la foto, pero cuando la vayan a guardar, guarden un archivo PDF, más fácil, ¿listo? Yo configuro la plataforma para abrirlo en formato de PDF. Si tienen que subrayar y demás, entonces pueden trabajar parte del archivo virtual, ¿cierto? Lo subrayan ustedes en color, en archivo virtual, para el primer punto, y después le anexan las fotos y lo convierten a ¿Puedes PDF. bajar un poco la cámara, por favor? Entonces recuerden esa parte, todo en formato de PDF. Chicos, que pues no las fotos no tengan tan, bueno, que sí tengan buen enfoque, ¿no? Que no se vean borrosas ni nada por el estilo. ¿Podemos hacerlo todo en Word? Sí, sí lo pueden hacer todo en Word. Lo pueden hacer todo en Word, no hay problema. Igual recuerden pasar los PDF. Profe, ¿qué quieres decir con estados generales? Los estados generales es la última reunión para la imposición del último impuesto, ¿no? Ahí ustedes tienen que mirar también la lectura. Isabel, sí señorita, esa es la respuesta. No. Creí que le había quitado. Listo, la siguiente. Bueno, entonces habíamos dicho que qué importancia tuvo el lema de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad. Ustedes me lo argumentan, ustedes me explican por qué es importante en este momento, ¿cierto? Identifica causas y efectos, ya les colocamos las causas, ustedes tienen que identificar los efectos. Nos muestra una imagen, les coloco una imagen, es una pintura, entonces ustedes la están viendo ahí, es una pintura. Y nos dice el siguiente punto, y nos dice lo siguiente. Explica la imagen según el contexto, o sea, todo lo que sucedió, según el contexto de la Revolución Francesa en 10 renglones. Entonces, ustedes tienen que explicar esa imagen, qué representa esa imagen en este contexto de la Revolución Francesa. Lo tienen que argumentar en 10 renglones. ¿Listo? Bueno, ese es el séptimo. El octavo. Plantea una conclusión general sobre la Revolución Francesa y su repercusión en la humanidad. 10 renglones. Entonces ustedes ven el cuadrito donde dice conclusión y dice prueba. Para hacer este tipo de conclusiones, entonces ustedes tienen que tomar argumentos y explicar qué le dejó a usted esta revolución y a qué punto se llegó, a qué punto concreto se llegó con esta revolución. Lo explica en una conclusión de 10 renglones. Al frente de esa conclusión, usted va a escribir las pruebas. Entonces, por ejemplo, tú hablas de la Revolución Francesa, que fue un cambio drástico de gobierno y que llevó a que los campesinos, por ejemplo, se sublevaran contra la nobleza por el cobro de impuestos, y estos a la vez generaron una crisis en el campo. Entonces, por ejemplo, como prueba se puede decir, bueno, primera prueba, cobro de impuestos. Segunda prueba, el gran miedo. Tercera prueba, mal gobierno de buen Luis XVI. Entonces, lo que hace usted para tener que ese argumento sea válido de esta conclusión, sacará aparte las pruebas o los indicios para generar su conclusión. ¿Listo? Y por último, van a realizar una caricatura de lo que estábamos hablando anteriormente, que van a realizar una caricatura expresando lo que representó la Revolución Francesa o los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa. Entonces, no sé, pueden, me imagino yo, pero no se van a copiar, ¿no? Una cárcel en llamas totalmente y el rey con un banquete al frente, no sé, o puede ser el rey al frente comiendo un gran banquete gordo, rellenito, y un campesino todo flacuchento, que se le ven los huesos, y diga, yo represento a Francia, no sé, algo así. Entonces, de esos acontecimientos, ¿listo? Esos son los puntos que ustedes tienen que desarrollar. Plazos se los dejo, entonces, ya acordamos el sábado a las 8 de la noche. Después no me estén escribiendo, profe, que me abra la plataforma, profe, te lo envío por este momento porque les doy tiempo suficiente. Bueno, dudas, inquietudes que tengan. No, señora. ¿Te puedes correr un poquito con la derecha y bajar la cámara?